Yo tengo un mensaje para ustedes, yo lo titulé así: la iglesia que hace diferencia. Porque iglesias hay muchas, pero la que hace diferencia es la iglesia del Señor Jesús. Y vamos a hablar sobre eso. El versículo base se encuentra en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iglesia, nosotros aquí en El Doral vivimos en un área que pasan muchos aviones, ¿no? ¿No es verdad? A cada momento. Ahora, yo les quería preguntar, yo estaba pensando mientras preparaba este mensaje y se me vino a la mente. ¿Ustedes ya han experimentado alta turbulencia en un avión? Aquel momento en que de repente se oye aquel pito, ping, ping, y de repente dicen, por favor, todo el mundo busque sus asientos, amárrense sus cinturones porque vamos a entrar en un área de turbulencia. Y uno corre, se sienta y de repente empieza aquello. No es una experiencia agradable, ¿verdad? Yo no sé quién ya la experimentó. No es agradable. Trae temor, trae inseguridad. Déjeme decirle, yo estaba pensando en eso y decía, nosotros hoy en día, en el mundo, estamos pasando momentos de mucha turbulencia. Y una turbulencia tras otra. Ya no es solo pandemia, conflictos entre naciones, ahora es Afganistán, no se sabe lo que va a pasar allá. Mucha turbulencia. Y la gente anda preocupada, angustiada, perdida, buscando respuestas, buscando algo de qué agarrarse, andan buscando un cinturón de seguridad, algo que las haga sentir seguras, algo que las haga sentir en paz, algo que las sujete. Pero déjenme decir una cosa, no podemos olvidar nosotros que en medio de todo esto y a pesar de todo esto, Dios no ha perdido el control. Amén. Así que dile a quien está ahí a tu lado, dile, mi hermano, mi hermana, recuerda, Dios no ha perdido el control. No importa la turbulencia, no importa cuán fuerte sea, Él no ha perdido control. Y no solo eso, Él tiene las situaciones en la palma de su mano. Esta situación en el mundo está en su mano. El conflicto en Afganistán está en la palma de su mano. Los problemas en la casa, en el matrimonio, están en la palma de su mano. Los conflictos internos que nosotros tenemos están en la palma de su mano. No podemos olvidar eso, iglesia. Tenemos que estar siempre pensando en eso. Y la cosa tan maravillosa, tan linda de que Dios, en su infinita gracia y misericordia, en la gran sabiduría que Él tiene, porque la palabra nos dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Pero Él al igual, Él nos hace entender cosas, Él nos revela. Él nos da de su unción, Él nos da de su revelación. Y Él quiere compartir eso con nosotros. Amén. Él quiere poner su mano en cada situación. ¿Y cómo Él lo hace? Pues déjenme recordarles. Él escogió un vehículo para impactar el mundo, para impactar la sociedad, para impactar la familia. Y ese vehículo es la iglesia. Muchas veces nosotros nos quedamos angustiados preguntando, ¿quién nos va a ayudar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar? Que quedamos
esperando el próximo presidente de la República. Es el que va a cambiar la cosa. Quedamos esperando aquel médico, el médico más preparado, es aquel que va a solucionar la situación. Nos quedamos esperando, pero tenemos que recordar, Dios lo quiso así. Él designó la iglesia para que la iglesia sean sus manos, sean sus pies, sean su voz aquí en la tierra. Así que la esperanza de impactar esta sociedad está en ustedes, en mí, en la iglesia. Y eso es algo que nos debemos enfocar. No podemos perder enfoque. La esperanza es la iglesia. Y Cristo cuenta con ella. Pedro entendió eso cuando él dijo a Jesús: ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna, Él se las reveló a la iglesia. El vehículo es la iglesia. ¿Y cómo vemos eso? Mira lo que dice Efesios 3:10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es la iglesia la que va a traer esperanza. Es la iglesia la que va a traer un propósito. Es la iglesia la que va a traer una dirección. Es la iglesia. Y para eso debemos tener claro, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Primero que nada, iglesia no es un edificio, no es un lugar físico, no es una casa, no son estas 4 paredes aquí. Mire lo que dice en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estas 4 paredes, que son una gran bendición, es simplemente el lugar en que se congrega la iglesia. Pero la iglesia son ustedes. Donde ustedes estén está la iglesia. No es este lugar. Si este lugar está vacío, no hay iglesia. La iglesia son ustedes. La palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia. Eclesia en su significado denota un pueblo retirado. Un pueblo sacado de un lugar y llevado a otro. Cuando Dios nos saca de un lugar de crisis, de caos, y nos transporta a un lugar de gracia, amor, misericordia. Eso es iglesia. La iglesia es sacada del mundo. Y cuando decimos mundo, sabemos que estamos hablando del sistema allá afuera, de las filosofías, de las formas de pensar, de las formas de actuar. Eso que controla el mundo, el Señor, en determinado momento, Él decide, hoy yo voy a sacar a Víctor de ahí y lo voy a trasladar aquí. Ahora Él va a ser iglesia. El Señor quien define eso. Y así con cada uno de ustedes. En un momento Él decidió, hoy es el día que yo lo voy a trasladar. Iglesia es un pueblo separado. Iglesia es la congregación de los redimidos. Iglesia es la congregación de los justificados, de los perdonados, de los nacidos de nuevo. Eso es iglesia. Es un grupo, una congregación que ha sido transformada. Eso somos nosotros. En la Biblia, la primera vez que escuchamos la palabra iglesia es en Mateo 16:18, que es el versículo base
que leímos y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y cuál fue el contexto en que se dijo estas palabras? Para hablar un poco del contexto, tenemos que recordar que Jesús andaba por todos lados haciendo prodigios, milagros, enseñando. Andaba con sus discípulos, andaba multiplicando el pan, dándole de comer a multitudes, resucitando muertos, limpiando leprosos. Y todos esos prodigios y maravillas era para revelar quién Él era. Porque nadie podía hacer esas cosas sino el ungido de Dios. Y Él empezaba a revelarse de esa manera, haciendo aquellos milagros. Y en determinado tiempo Él viene y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí Él recibe respuestas. Unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y Jesús les hace la pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y ahí se levanta Pedro, como siempre, Pedro siempre tomando la delantera, y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado. Y Jesús le dice, bienaventurado seas, Pedro, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está allí en los cielos. Porque esa revelación no la podemos recibir de ningún ser humano. El hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar eso. Y eso lo decide Dios Padre. Entonces, en ese contexto, Jesús les dice, en esa revelación, le dice después, yo les entregaré llaves. Y esas llaves ustedes las van a usar para edificar. Es así como Él edifica su iglesia. Tenemos que tomar en cuenta algo, iglesia. Jesús aquí afirma, yo edificaré mi iglesia. Es Él quien la edifica. No son programas humanos, no son manipulaciones humanas. Es Cristo quien edifica su iglesia. Él es quien decide a quién Él llama. Gloria a Dios. Él es quien decide a quién va a santificar, a quién va a apartar para Él, a quién Él va a ser suyo. Él en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, en su soberanía, es Él. Es Él que edifica su iglesia. Y debemos tener claro una cosa, que la iglesia es edificada por el Señor Jesús en base a la revelación de quién Él es, la revelación que Pedro tuvo. Esta revelación la recibimos a través de su palabra. La revelación de Cristo es nuestra roca, nuestro cimiento, nuestra seguridad, lo que nos soporta, lo que nos sostiene. Esa revelación de quién Cristo es lo que nos trae vida. Si nosotros no llegamos a entender bien quién es Cristo, nos falta llegar ahí. Tenemos que orar para que el Señor nos lleve ahí a ese entendimiento. Porque ese es el cimiento, esa es la base. Entonces, Él dijo, sobre esta roca, sobre esta revelación es que yo voy a edificar mi iglesia. Y esta iglesia que Él edifica nació el día de Pentecostés con el derramar del Espíritu Santo, el cual capacitó y aún continúa capacitando a los discípulos para ser sus embajadores, sus representantes. Él nos designó para hacer su obra aquí en la tierra. Y ese fue el día que la iglesia nació,
con el derramar del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Y esa afirmación que él hizo es una afirmación tremenda. Pensemos, no es cualquier afirmación. Él dijo, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Esa no es cualquier afirmación. Y pensando en eso, si las puertas del infierno no prevalecen, porque estamos viendo tantas cosas así. Sí, Dios es soberano y Él permite las cosas. Pero, ¿será que la iglesia en toda esta, como yo les decía, turbulencia, en lugar de avanzar, a veces parece como que la iglesia retrocediera un poquito? Debemos pensar en eso, tenemos que meditar. ¿Estamos tomando la postura adecuada ante las situaciones? ¿Tenemos fe en la palabra de Dios que Él garantiza que nada va a detener la iglesia de Cristo? ¿Y cuál es esa iglesia? ¿Cuáles son las características de esa iglesia que vence, que nada la detiene? Yo quería hablarles un poquito de eso. Yo sé que podemos hablar de muchas características, de muchas cosas que identifican esa iglesia poderosa. Pero por debido al tiempo, yo escogí unas cuantas y esa es la que yo les quería compartir hoy. Primero que nada, la iglesia es una familia, un cuerpo unido y ligado. La iglesia no puede existir con una persona aislándose. No puede. Es imposible. No podemos ser iglesia solitos. Miren lo que dice Proverbios 18:1a. El egoísta busca su propio bien. En otra versión dice, el que se aísla busca su propio interés. Y Efesios 2:19-20 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 1:22-23a. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces la iglesia es familia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cosa es que, yo digo, cuando nosotros hablamos, la iglesia es la familia, yo creo que nosotros hacemos esa palabra muy como un romanticismo. Ay, familia. Pero pensemos bien, ¿qué es familia? ¿Qué es familia? Familia es unidad. Familia son personas que están vinculadas, tienen vínculos fuertes y se aman, se aceptan como son, se protegen, se buscan, siempre quieren estar unidos. Esa es una familia y el Señor está comparando. Yo quiero que mi iglesia sea como una familia. Del igual como un cuerpo. Un cuerpo está compuesto de varios miembros, pero todos guiados por una cabeza. La cabeza es Él, la cabeza es Cristo. Entonces no puede de repente un brazo decir, yo voy a ir a hacer cuerpo allá solito, porque me cansé de ese cuerpo. No me gusta ese cuerpo. No me gusta cómo luce, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo me trató, entonces yo me voy a ir solito a hacer iglesia a otro lado. Eso no existe. Tampoco existe el hecho de yo aislarme, irme a la cumbre de una montaña, a tratar de ser espiritual, a quedarme ahí tratando de ser espiritual. No, espiritual lo hacemos en familia.
Espiritual lo hacemos viéndonos a los ojos, tratándonos, teniendo vínculos, teniendo conflictos. Ya hablamos de eso la otra vez, los conflictos entre nosotros. Pero ahí es donde aprendemos a ser espirituales, porque ahí es donde aprendemos la misericordia, el perdón, la paciencia y cosas como esas. Es ahí donde nosotros aprendemos como miembros de una familia. No nos engañemos, no podemos aislarnos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hoy en día las circunstancias que estamos viviendo como que nos están empujando a cada vez estar más solitos por causa de tal vez temor, por causa de no saber bien lo que está pasando, por causa de muchas cosas. Y yo sé que tenemos que en estas circunstancias a veces tomar medidas preventivas, pero debemos estar bien concentrados en lo que está pasando. ¿Será que eso me está llevando a alejarme del cuerpo de Cristo? Porque no nos engañemos, no podemos. La internet la hemos usado para mantenernos como iglesia, pero la internet es solamente un medio, un instrumento, pero no podemos depender de ella para ser iglesia. Yo no puedo quedarme en mi casa a decir, por internet, grupo de GE por internet, el culto por internet, cualquier otra reunión por internet. A veces es necesario, pero por favor tenemos que sondar nuestros corazones. ¿Y será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Él quiere una iglesia unida. Esa es la iglesia del Señor Jesús, la que está junta, la que está siempre apoyándose, la que está siempre cuidando el uno del otro, la que está siempre velando por el otro. Así fue como nació la iglesia en los tiempos de los hechos de los apóstoles, estando juntos, unánimes, compartiendo todo lo que tenían, perseverando entre ellos. Así fue como nació la iglesia, y esa es la característica que tiene la iglesia que edifica el Señor Jesús. Otro punto, la iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios 1, 20, 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Plenitud. En el original viene de la palabra griega pleroma. ¿Y qué es lo que significa pleroma? Es estar lleno, estar completo. Es cuando no hay vacío alguno. Eso es pleroma. Entonces, la iglesia es el pleroma de Cristo, por lo cual la iglesia debe estar llena de Cristo. Esa es la iglesia a la que se refería el Señor Jesús, la que está llena de su presencia. Esa es la iglesia. A veces nosotros pensamos de que tratando de ser espirituales, de que el Señor mande a alguien, que vaya a alguien a orar, pero el Señor cuenta conmigo. Él cuenta de que yo sea lleno de su presencia y yo llegue a cierto lugar y haga diferencia ahí. Una vez, como yo les conté otra vez, que cuando yo iba a los homeless, un día, yo en mi religiosidad, una vez yo fijé mis ojos en un hombre, yo creo que de los que estaban ahí, yo creo que era el que estaba más sucio, como más así descuidado, y no sé, creó en mi corazón así como una angustia de verlo así, y yo empecé a orar dentro de mí y decía, Señor,
hazle saber que tú lo amas, abrázalo, ten compasión de él. Wow, una oración linda que me salió ahí. Pero el Señor inmediatamente comenzó a incomodarme y decía, ok, entonces abrázalo. En aquel momento yo dije, ¿cómo? No, yo creo que yo no oí eso, ¿ya? Pero era lo que el Señor me estaba pidiendo. Porque es ahí donde le hace diferencia. Es ahí como Él impacta. Porque cuando yo me atreví a hacer eso y le di un abrazo a aquel hombre, él nunca se lo esperó. Él nunca se lo esperó y no salieron ni palabras de él. Él solo me vio así como, no supo qué decir. No supo qué decir. Y es eso lo que Él quiere de nosotros. No son cosas que nos van a dejar ahí flotando en el aire. Son cosas prácticas. Un abrazo, una palabra de ánimo, socorrer a alguien en una aflicción y en una dificultad, estar allí, orar, estar allí al lado. Eso es lo que el Señor quiere, porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando nosotros llegamos, Cristo llega. Cuando nosotros hablamos, Cristo habla. Cuando nosotros oramos, Cristo intercede. El cielo se mueve y el infierno tiembla. Eso pasa cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Él cuenta con nosotros. Dice la palabra, Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Y cómo yo me lleno de esa presencia? La palabra nos dice, llénense, sean llenos del Espíritu, ¿no? Alabando al Señor, siendo agradecidos, hablando entre ustedes en salmos, cantos, himnos espirituales. Hay muchas orientaciones en la palabra, llenándonos de su palabra. Pero debemos tener algo muy en cuenta, iglesia, algo muy práctico. Porque también la Biblia nos enseña que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y lo contrario también es verdad. Mi corazón se llena de lo que yo hablo. Entonces, vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de sus virtudes. Vamos a hablar de su amor. Vamos a hablar de su misericordia. Vamos a hablar de su perdón. La gente está esperando, la gente está sedienta, la gente está necesitada de escuchar quién Cristo es. Y Él cuenta con su iglesia para que nosotros hagamos eso. Ahí hablando, ministrando a la gente, al mismo tiempo vamos a ser llenos de su presencia. Es algo lindo lo que el Señor hace. Entre nosotros más damos, Él más nos da. Es así, iglesia, que pasa. Otro punto. La iglesia es un pueblo con la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Iglesia, si nosotros pensamos como Cristo, seremos como Él. Porque la misma Biblia dice que el hombre, a como él piensa, así es. Entonces tenemos que pensar como Cristo pensó, como Él piensa. ¿Y cómo fue que nos enseña en la Biblia cómo Él piensa? Tenemos que pensar en el perdón. Tenemos que empezar a pensar en la misericordia. Tenemos que tener reino en nuestra mente, reino de Dios. Eso fue lo que Jesús comenzó a predicar desde que Él comenzó su ministerio. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Todo lo que Él hacía, todo lo que Él dijo era enfocado ¿en qué? En el reino de Dios. Por el reino de Dios Él soportó el oprobio. Por el reino de Dios, cuando era insultado, Él se quedaba callado. Por el reino de Dios, Él fue a la cruz y murió por nosotros. Y nosotros,
pensamos como Él. Cuando recibimos insulto, es la hora de pensar como Él. Cuando enfrentamos todo este tipo de adversidades, todas estas malas noticias, es la hora de pensar como Él. Es la hora de pensar como Él piensa. Es la hora de pensar en las cosas que traen esperanza. No es la hora de llenarnos de miedo. La iglesia, porque piensa como Cristo, ama como Cristo, perdona como Cristo, se humilla como Cristo, sirve como Cristo y anda como Cristo. Pero todo empieza cuando comenzamos a pensar como Cristo pensó. La iglesia debe andar por el discernimiento. La iglesia debe discernir los tiempos que estamos pasando. La iglesia debe discernirlos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está por detrás de todo esto? ¿Qué es lo que las tinieblas están tratando de hacer con el pueblo de Cristo? Con todo lo que está pasando. Debemos discernirlo. Y lo discernimos a través de la palabra. La iglesia no debe moverse por lo que dice Fox News, ni por lo que dice CNN, ni lo que dice Univisión o Telemundo, y mucho menos lo que se dice en Facebook. Dios mío, yo he escuchado tanto comentario, personas alarmadas. Ay, yo escuché en el Facebook, yo vi en el Facebook. Y, hello, cualquier persona puede escribir cualquier cosa en el Facebook. Nosotros no debemos movernos por esas cosas. Nosotros nos debemos mover por la palabra de Dios, por la que la palabra revela. Y la palabra revela que venían tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de dolores. Está escrito en la palabra, pero también está escrito de que Él vencerá. Él ya venció. También tenemos que recordar que Él prometió tierra nueva y cielo nuevo. Él se fue, pero para preparar lugar para nosotros. Eso es lo que debemos pensar. Eso es lo que nos debe mover. Eso es lo que nos debe impulsar. Y no cada noticia que nosotros escuchemos por ahí. Debemos discernir los tiempos. La iglesia no puede ser tomada de sorpresa. No podemos ser tomados de sorpresa. Otro punto, la iglesia posee y anda en la verdad. Juan 8:36. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad está revelada en la palabra de Dios. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todos necesitamos conocer la verdad. Y el mundo allá afuera está sediento de la verdad. Ellos andan buscando de todo y en todos lugares. La iglesia tiene la verdad. La iglesia tiene que levantarse a proclamar la verdad del evangelio del reino de Dios. El tiempo es ahora, el tiempo es hoy y tenemos que reenfocarnos. Debemos de tirar nos volvemos o somos egocentristas y debemos poner eso a los pies del Señor y empezar a tener una mente enfocada en su reino, en su iglesia, en su pueblo, en su familia. Pero por proclamar esa verdad, debemos estar preparados al rechazo. A que nos empujen, a que se burlen de nosotros, a que nos señalen, a que nos tilden de retrógrados, mentes cerradas y cosas como esas. Pero ¿por qué nos llaman de mente cerrada? Mente cerrada llaman simplemente a la persona que tiene una convicción. Tener una convicción en algo ahora es tener una mente cerrada y ser retrógrado.
Porque ahora la moda es, crean en cualquier cosa, crea en una cosa hoy, mañana puede creer en otra, porque somos libres. Pero aquel hombre de Dios, mujer de Dios, que se para firmemente y dice, yo creo esto, porque está en Cristo, está escrito en la palabra de Dios, es un fanático. Es una mente cerrada. Pero entonces, está bien. Pero tenemos que tener convicción. Tenemos que pararnos bien firme en esa convicción que tenemos. Porque eso es lo que va a cambiar la sociedad. Una convicción firme en la palabra de Dios. Tenemos que recordar, iglesia, que la puerta continúa estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. No podemos aguar el mensaje, hacerlo más receptivo para las personas, porque las personas lo rechazan porque no les gusta ser confrontados, a como nosotros nos gustábamos ser confrontados cuando estábamos en esa posición. No les gusta escuchar la verdad, pero es la verdad lo que nos hará libre y tenemos que creer en eso, tener convicción, abrir nuestra boca, modelar la palabra, porque debemos tenerlo en mente, iglesia, también. No es religión lo que va a cambiar el mundo, es un estilo de vida, es un testimonio vivo, sencillo, pero palpable, visible a los ojos del mundo, de una vida transformada por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y como último punto, somos ministros y mayordomos de las riquezas del Señor. Primera de Corintios 4, 1, 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno sea hallado fiel. Y se recuerdan del versículo base, Mateo 16, 18. Pero también vamos a leer ahora el 19. Y dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Iglesia, Cristo colocó en nuestras manos llaves. Las llaves del reino de Dios están en nuestras manos. Y llaves son para usarlas. Tenemos que usar esas llaves. Esas llaves abren puertas que nadie puede cerrar. Y cierra puertas que nadie puede abrir. Las llaves están en nuestras manos. Esas llaves, ¿qué son esas llaves? Son los principios establecidos en la palabra. Es la palabra rema. Es la palabra de Dios. Es lo que trae a existencia aquello que no existe. Esas son las llaves del reino. Tenemos que usarlas. Estamos viendo personas allá afuera que andan sedientas, están con hambre y no saben de qué. No saben de qué y andan buscando una cosa, otra, la buscan en drogas, en sexo, en muchas cosas se meten. Cada uno tiene un consejo, a esto, haz lo otro. Pero nosotros tenemos la llave. ¿Y qué es lo que la llave dice? La llave dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Usa esa llave, iglesia. Está en tu mano. Tienes que proclamar que Él es el único que nos satisface. Él es el único que nos llena. Él es el único que va a calmar la sed de mi alma. El hambre de mi corazón. Solo Cristo lo llena. ¿Cuántos matrimonios vemos ahí sufriendo? ¿Cuántas familias desintegrándose por una falta de perdón? Familiares que no se hablan por mucho tiempo, distanciados. Iglesia,
Usa la llave. Tú tienes la llave en la mano. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. La misericordia. Cuando un hombre se levanta, cuando una mujer se levanta y dice, no importa lo que me hicieron, no importa lo que sufrí, pero yo, en nombre de Cristo, yo perdono. Yo libero perdón. Iglesia, eso es como una dinamita en el infierno. Una simple liberada de perdón. Humillarnos y decir, perdono, porque el Señor me lo está pidiendo. Porque yo creo en su palabra. Porque yo también quiero ser blanco de su misericordia. Y bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Usa esa llave, iglesia. Usa esa llave. Estamos viendo tanta violencia allá afuera. Tanta violencia. El año pasado vimos tanta violencia en esta nación. Y en nuestros países ya no se diga. Eso no para. Usemos la llave, iglesia. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por herencia. Usemos la llave. Hablemos. Abramos nuestra boca. Revelemos a Cristo. Él está esperando, Él está contando con la iglesia y Él colocó las llaves en nuestras manos. Él quiere que abramos esas puertas, que la gente entre. La puerta aún está, la puerta del arca está abierta. Es para que la gente entre. Todavía está la misericordia de Dios despampanada, esperando. Vengan, vengan. Y la iglesia tiene que levantarse. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. No podemos acomodarnos. No podemos quedarnos adentro de un cuarto, adentro de una casa disfrutando. Sí, hay muchas bendiciones que el Señor nos ha dado que debemos disfrutar, pero no quedemos ahí, iglesia. Hay muchas cosas que están pasando y el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Todo lo que está pasando lo está indicando así. En cualquier momento viene. En cualquier momento. Usemos esas llaves. Usemos la palabra de Dios. Abramos esas puertas. La gente está esperando. La gente está necesitando de mucha paz. Están sin paz. Tú tienes la llave. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Usa la llave. Usa ya la llave, iglesia. Está en tu mano. Hay muchos sufriendo, pero bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Lleva consuelo, lleva palabras de ánimo, lleva palabras de esperanza, lleva palabras de amor. La llave está en tu mano. Quiero invitar al ministerio de alabanza que venga. Vamos a concluir. La iglesia que Jesucristo está edificando, esa iglesia, nada la puede parar. Esa iglesia es la que se tiene que levantar hoy en día para hacer diferencia, para impactar. No solamente para sentirnos bien en un grupo que me siento bien, puedo compartir, puedo tener momentos agradables. Iglesia no es solo eso. Eso es parte de las bendiciones que el Señor nos permite. Pero iglesia es un cuerpo, una familia comprometida con el reino de Dios. Y el mundo está esperando que la iglesia se levante. El tiempo es hoy. El día es hoy. Todo lo que yo dije hoy, yo creo que lo podemos resumir
en estos versículos que están aquí, en Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Iglesia, sea un canal. No se quede con lo que Dios le ha dado. Es para hacerlo fluir, es para darlo, es para servir, es para edificar, es para avanzar, es para amar. No retenga. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quería hacer una oración, iglesia. Yo quería que nos pusiéramos de pie. Como alabamos al principio del culto, ¿no? Cuando el gran yo soy llega, demonios huyen, las tinieblas retroceden. La presencia del gran yo soy está en la iglesia. La iglesia debe ser ese instrumento que donde ella llega, el gran yo soy llega. Ese es el papel que debemos tomar. Esa es la responsabilidad que yo debo tomar. Empezando en mi casa. Toma las llaves y úsalas en tu casa primero. Y el Señor te va a ir guiando. Como dice la Biblia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo quería orar por nosotros. Bajen sus cabezas ahí. Oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, primero queremos pedirte perdón. Pedirte perdón si hemos sido negligentes con tu obra. Perdónanos, Padre, si nos hemos acomodado. Perdónanos, Padre, si hemos retenido lo que tú nos has dado. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo. Y levanta a tu pueblo. Levanta a tu iglesia. Empodera a tu iglesia. Aviva el fuego que ya hay en tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que se levanta un ejército ungido, empoderado con el Espíritu Santo de Dios para impactar la ciudad de Doral, la ciudad de Miami, la nación de los Estados Unidos de América, y donde el Señor nos lleve, nuestros países en Latinoamérica. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, levanta tu iglesia. Iglesia, vida con vida, levántate y resplandece. En el nombre poderoso de Jesús, tu tiempo es hoy, iglesia. Levántate, levántate, usa las llaves del reino de Dios. Abre las puertas de los cielos, abre las puertas que nadie podrá cerrar. Cierra las puertas que nadie podrá abrir, porque esas llaves se las entregó el gran yo soy, Jesús Cristo de Nazaret. El que es, el que era y el que ha
de venir. Te alabamos, Padre. Te alabamos, te damos toda gloria, toda honra, toda adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.